Miles de mujeres han contribuido en la formación y el crecimiento de nuestro país, y otras tantas lo hacen día a día, sin que la historia haya sido justa con ellas, al punto de quien recorriera algunos libros de texto podría pensar que todo ha sido hecho por los hombres. Estas mujeres, en muchos casos anónimas y silenciadas, merecen el justo reconocimiento a su labor, tanto por lo logrado como por tener la osadía y la rebeldía de al menos haberlo intentado, en una sociedad que tradicionalmente las mantiene invisibles. Soledad Gago Delfino nació en Melo hace 28 años, vivió un tiempo en Nueva Helvecia y actualmente reside en Montevideo. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la República, donde además fue colaboradora de la Cátedra de Semiótica. Trabaja como periodista en el diario El País desde 2014, escribiendo actualmente en la revista Domingo de dicho medio. Es autora de los libros Relatos del 900, Personas, Familias y Lugares que marcaron una época, Uruguayas Rebeldes 1, del que acaba de publicar la segunda parte. Uruguayas Rebeldes 2 reúne pequeñas biografías de 45 mujeres destacadas por su valor, su valentía y su rebeldía. Todas dejaron o están dejando su huella en la sociedad, a veces sin tener el merecido reconocimiento. Cada reseña biográfica está acompañada por retratos realizados por la artista plástica Carolina Angulo, que vuelven el libro ameno aún para los más pequeños, quienes son precisamente los que más deben conocer a estas mujeres, en tanto serán ellos y ellas quienes tendrán a su cargo la forja de una sociedad realmente igualitaria. Bueno, ahí teníamos parte de una historia de una muy joven, pero ya prolífica Sole Gago, a quien tenemos a través del Zoom. Bienvenida a La Mañana en Casa. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. No, realmente un orgullo tenerte y tenerte para hablar de esta segunda creación, que lo primero que te preguntaría es si ya en la primera el material que trabajaste, que viste, que podía generarse, ya pensaste en ese momento que tal vez podría aparecer el Uruguayas Rebeldes 2, o la idea del Uruguayas Rebeldes 2 tiene que ver con el éxito que generó Uruguayas Rebeldes. No, desde el primero la lista que teníamos era muy grande y a medida que íbamos escribiendo, que yo iba escribiendo, en trabajo con Clara, mi editora, la lista de mujeres y los nombres que iban surgiendo iban creciendo más y más y más, y siempre supimos que fuera lo que fuera que pasara con el primer libro, iba a haber un segundo libro, porque definimos en 45, pero nos quedaban un montón más para contar, así que siempre supimos que iba a haber un segundo libro. Y creemos que un tercero ahora. Ah, bien, bien. ¿Hasta dónde te adentrás en la historia, o hasta dónde te adentrás en la investigación? Es decir, porque hay que resumir historias de uruguayas rebeldes, como estábamos viendo por allí imágenes de, no sé, Rosa Luna, Juana de Ibarburú, China Zorrilla. Ahora después vamos a hablar de Uruguayas Rebeldes 2, donde incluso hay queridas compañeras de esta casa también. Pero ¿hasta dónde te metés? Porque debe ser fascinante cuando comenzás en la investigación a conocer detalles de la vida de esa persona, más allá de su obra, o por lo que en general los uruguayos las conocemos. Sí, el proceso en el primer libro fue un poco difícil porque me costaba, yo estoy acostumbrada a escribir muy largo y me costaba mucho resumir en no sé, 1000, 2000 caracteres la vida de alguien y que además tuviera como mi mirada y mi impronta. Entonces, en el primer libro borré y volví a escribir un montón de veces. En el segundo fue más fácil porque es como un músculo, ¿viste? Que a medida que vas como ejercitando, después de tener 45 escritas, se me hizo un poco más sencillo para el segundo. Pero me pasó en el segundo que escribí textos mucho más largos que en el primero sin darme cuenta porque me entusiasmaba tanto. Miraba muchas entrevistas de las que había, por supuesto. Intentaba escuchar mucho como sus voces, más allá como del dato biográfico puro y duro, porque me parecía que ahí estaba como más la esencia
de ellas y bueno, terminé teniendo que cortar en 3 oportunidades la mayoría de los textos, pero nada, fue de puro entusiasmo, así que nada, es como un viaje muy lindo investigar cada una de estas historias. Obviamente cuando hablamos de estas historias hay algo a ver, lo que voy a decir es de perogrullo, ¿no? Tienen algo en común, la rebeldía en este caso, tienen otra cosa en común que son uruguayas y tienen otra cosa en común que son mujeres. Voy a empezar primero por la rebeldía. ¿Qué tienen en común con su rebeldía? Y eso de alguna manera es preguntarte ¿cuál es tu definición de la rebeldía de estas mujeres? Sí, mira, a mí creo que el concepto de rebeldía me cambió entre un libro y otro, pero porque yo empecé escribiendo este libro pensando que el concepto que yo manejaba de rebeldía y que era lo que las unía a todas, eran que habían querido hacer algo y lo habían logrado. Y sin embargo, para este segundo libro me di cuenta de que en realidad son historias de mujeres que tuvieron una vocación, tuvieron el deseo de cambiar algo de la realidad y lo intentaron. Muchas lo lograron, muchas se quedaron, o algunas se quedaron por el camino, pero lo intentaron. Y en ese sentido creo que la rebeldía, al menos para mí, es si tenés algo, si querés algo, si tenés una idea, un deseo, lo que sea que quieras hacer, ir por ello. En el camino obviamente se van a cruzar un montón de cosas y cuando digo una idea, un deseo, digo también querer ser lo que una quiere ser, por ejemplo, que en muchas historias de este libro pasa, ir por ello y luchar y pegarle a las cosas que aparecen en el camino hasta que lo logremos, o no, pero al menos lo intentamos. Ese es como el concepto de rebeldía. Bien, ese concepto de rebeldía puede tener algo que ver también con la uruguayez de estas mujeres. Lo llevo un poco a esa tendencia que tenemos los nacidos en esta tierra a suponer, a creer o imaginar que tenemos como una suerte de don, de un empecinamiento, de un tesón para encarar determinado tipo de empresas. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿esa rebeldía tiene también algo que ver con la idiosincrasia de ser uruguayas? Y puede ser, es la primera vez que me lo planteo así, pero sí, obviamente que puede ser que sí. También cada país y cada cultura tiene un contexto y unas circunstancias que obviamente hay algunas circunstancias que son como universales para todas las mujeres, por supuesto, pero también no es lo mismo hablar de mujeres uruguayas que hablar de mujeres, no sé, quizás europeas o asiáticas. Entonces sí, capaz que sí, que tiene que ver con esa famosa garra charrúa que tanto se ha vinculado a los hombres por el fútbol y tal, pero que creo que se extiende y envuelve a todas estas mujeres, por supuesto. Imaginaba que algo de eso podía haber. Sole, te pregunto algo de la técnica del trabajo, cómo lo vas desarrollando, porque sos periodista, en este caso hablas de la investigación tal vez desde el lado periodístico, pero en realidad acá sos escritora y tenés la difícil tarea de hablarnos a tus lectores de uruguayas que están desarrollando su tarea en este momento, que viven, pero también de uruguayas que han desaparecido físicamente. ¿Cuál es la técnica que utilizás? Es decir, ¿exclusivamente la de la investigación, la de la búsqueda de material o, por ejemplo, con aquellas uruguayas en vida, tratás de tener algún tipo de contacto directo, una entrevista, conocer algo más, sacarte una duda con respecto a algo que pensás escribir o que viste en algo de tus investigaciones? Mira, yo decidí desde el primer libro no entrevistarlas porque me parecía que el criterio tenía que ser el mismo para todas, estuvieran o no, pero sí me ha pasado de que en algunos casos les he escrito y les he dicho, mira, estoy haciendo esto, quería hacerte tal pregunta o chequear tal dato, porque en muchas lo que me pasó es que había información como muy genérica y a mí me gusta escribir desde el detalle, desde la escena concreta.
Entonces necesitaba sí o sí llegar a ellas y preguntarles. Por ejemplo, en el caso de Darviña Viera, la fiscal, toda la información que había sobre ella públicamente era vinculada a Operación Océano. Y lo que hice fue básicamente conseguir su número y decirle, mire, Darviña, yo estoy haciendo esto. Si usted está de acuerdo, quisiera hacerle algunas preguntas sobre su carrera y sobre su vida. Y bueno, y ella accedió y charlamos un rato, fue una charla por WhatsApp, pero en algunos casos sí tuve que hacer eso y si no, hay otras que hay mucha información y muchas cosas de las que agarrarse. Estos detalles están en todos lados. Así que no fue necesario. Y como parte de tu trabajo, para dar una idea, no quiero develar mucho del libro, porque lo interesante es que lo lean y que descubran además todas las uruguayas rebeldes 2 que aparecen. Pero yo decía, ya descubriendo algo, que por ejemplo hay compañeras de esta casa, o como en el caso que dijiste recién tú, de la fiscal Darviña Viera, o por ejemplo, en el caso de artistas como puede ser Laura Canoura, tratás de acercarte al personaje, a esa mujer desde lo que hace. Es decir, por ejemplo, mirabas subrayado para... Estoy de repente hablando un poco con la semiótica ahora, no tanto con la escritora y con la periodista, sino con la semiótica que puede descubrir a través de determinadas inflexiones de voz, no sé, en una interpretación de Laura Canoura, en un gesto, en un mohín, en un pequeño tic que le encuentres a Beatriz Argimón, la vicepresidenta. ¿Buscabas tener ese tipo de contactos visuales que te permitieran descubrir otras cosas de cada una de estas mujeres? Sí, total. Yo como periodista suelo ir siempre a la acción, ¿viste? Necesito ver a la persona sobre la que estoy escribiendo en acción. Entonces, mencionaste a Laura Canoura, sí, obviamente, me pasé, no sé, una semana entera viendo conciertos que estaban disponibles en internet de Laura, desde el más viejo que encontré hasta el más nuevo y escuchando sus canciones. Y hago mucho eso de, si estoy escribiendo sobre Laura, escucho todo el día a Laura Canoura, porque más allá de encontrar un detalle, me parece que intentar generar un relato que sea vivo, es decir, que ellas estén presentes a través de acciones, es decir, Laura cantando, Blanca en el informativo, lo que sea, me parece que hace mucho más rico el relato y que se acerca mucho más a la manera en la que a mí me gusta escribir y en la que a mí me gusta pensar al periodismo y a este tipo de relatos. Así que sí, me pasé mirando todo lo que encontré y todo lo que pude. Sabés que hay una... Es notorio eso, quiero decirte que es notorio. Yo soy un apasionado como actor de todo el tema que tiene que ver con la semiótica. Tengo un queridísimo y entrañable amigo que nos conocimos hace muchísimos años atrás, justamente en el terreno teatral, que se llama Fernando Andach, que seguramente lo debes de tener bastante claro. Y me parece un terreno fascinante a la hora de investigar, porque le permite a quien escribe, a quien investiga, creo que tener una visión completamente diferente a la del resto de las personas. Una visión que te permite descubrir incluso aquello que el personaje quiere ocultar, ¿no es así? Es que para mí esa es la gracia de intentar hacer un periodismo diferente, o bueno, esto capaz que no es... sí, es periodismo, sí. De intentar hacer algo distinto al resto, eso que tanto se dice de la mirada propia del periodismo, del periodista, que para mí es súper necesaria, porque si no todos escribimos y pensamos de la misma manera y no tendría demasiado sentido lo que hacemos. Se trata de eso, de encontrar ese detalle que a nosotros nos llame la atención, de encontrar también las contradicciones en las personas, porque todos somos por naturaleza contradictorios. Quizás eso yo como complejizar a estas mujeres no está tanto en este libro, porque es un trabajo muchísimo más complejo y que hay que desarrollar como en mucho espacio y en mucho tiempo, pero sí, esa es mi manera de pensar y de encarar cada trabajo que hago, y obviamente que la esencia de este libro es esa.
Sole, está terminando nuestro diálogo, pero quiero un capítulo aparte para algo que ha ilustrado nuestra conversación a lo largo de todos estos minutos, que son las ilustraciones justamente que tiene el libro, que reitero, para mí son como un capítulo aparte, porque si hay un trabajo de tu parte de investigación, de seguimiento, de empaparte hasta, como decíamos recién, desde el punto de vista semiótico del mundo de esa persona, lo tiene que haber habido para las estupendas ilustraciones que tiene la publicación, ¿no? Sí, absolutamente. Carola es chilena además, no es de acá. Ella trabajó con nosotros en los dos libros. Y la verdad es que es espectacular. Cada vez que Carola nos mandaba una ilustración nueva, era como una fiesta con mi editora, porque no podemos creer cómo logra captar la esencia y cómo a su vez es algo que complementa el relato, pero que funciona en sí mismo como una unidad de sentido. Es decir, vos la ves a la ilustración y te dice muchísimas cosas. Y nada, Carola, yo personalmente no la conozco, pero hemos hablado un montón, pero es súper talentosa. Ella también me decía que ha aprendido un montón haciendo estas ilustraciones, así que creo que ha sido un trabajo, por suerte, muy en equipo y creo que todas las partes del equipo funcionamos bien, así que el resultado está en el libro. Sí, y el resultado está a la vista realmente y es ampliamente recomendable. Nos quedamos con esa promesa ya de Uruguayas Rebeldes 3, que nos adelantaste ya desde el arranque prácticamente de la entrevista. Y en el cierre solamente preguntarte si tuviste alguna devolución de alguna de las protagonistas que aparecen en Uruguayas Rebeldes 2. Sí, totalmente. A diferencia del Uruguayas Rebeldes 1, esta vez se lo pudimos hacer llegar rápido a muchas de ellas. Y enseguida cuando les llegaban o me mandaban un mensaje, porque algunas me conocen, o posteaban algo en las redes, que para todas fue una sorpresa muy linda. Así que sí, por suerte todas quedaron contentas. Bien, Sole, me voy despidiendo y aunque vos sabés que tenés un poco de reflejo que debe venir seguramente de una ventana o de algo que tenés a tu espalda, creo adivinar allí a tu espalda los retratos de las ilustraciones. ¿Esos son los originales? Sí, están Idea Vilariño, María Richetto, Delmira Agustini, no se ve bien, pero allí están Juana de Barburú y China Zorrilla, del primer libro. Me parece muy bien, te elegiste un buen respaldo para el diálogo. Te mando un beso muy grande, gracias por este contacto. Otro para ti y para todos por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, Soledad chau. Gago en La Mañana en Casa, hablándonos de Uruguayas Rebeldes 2. Y nosotros nos vamos al encuentro de un uruguayo rebelde. Usted sabe de quién le estoy hablando. Del señor Cairo Herrera.